Se nos da f de x igual a la cantidad 4 sin x más 8 coseno x, tangente inversa temporizada a x, y se nos pide que determinemos f' de x. Observe cómo, porque tenemos un producto de funciones aquí, tendremos que aplicar el regla de diferenciación del producto para determinar f' de x, o si dejamos que la primera función de 4 seno x más 8 coseno x sea igual a u, y la segunda función de la tangente inversa x sea igual a v, entonces la derivada de u por v con respecto a x es igual a u por v prime plus v veces u prime. O podemos decir la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Lo que significa que en nuestro caso, f' de x es igual a la primera función de 4 seno x más 8 coseno x, veces la derivada de la segunda función, que es la derivada de tangente inversa x con respecto a x. Y luego, además del segundo función de tangente inversa x, veces la derivada de la primera función que es la derivada de 4 senos x más 8 cosenos x con respecto a x. with respect to x. Y ahora, para el siguiente paso, determine la derivada aquí y aquí, y luego simplifique si es posible. Así que f' de x es igual a la cantidad 4 seno x más 8 coseno x multiplicado por la derivada de la tangente inversa x. Si echamos un vistazo a nuestras fórmulas aquí a la derecha, las fórmulas incluyen la regla de la cadena, pero observe cómo cuando u es igual a x, u' es igual a 1, y, por tanto, la derivada de la tangente inversa x con respecto a x, es solo 1 dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado. Y luego tenemos más tangente inversa x por la derivada de 4 seno x más 8 coseno x con respecto a x, que es igual a 4 coseno x, y luego más 8 veces el seno negativo x, o solo menos 8 seno x. Vamos a ver si podemos simplificarlo. Vamos a escribir esto primero producto como una fracción en la que el numerador es 4 seno x más 8 coseno x, y el denominador es cantidad 1 más x al cuadrado. Factor de suma 4 del numerador. Y escribe el numerador como 4 veces la cantidad seno x. Más 2 coseno x. Y de nuevo, el denominador es solo la cantidad 1 más x al cuadrado. Y luego tenemos un plus, para el segundo producto. Vamos a tener en cuenta lo mejor factor común de 4 a partir de 4 coseno x menos 8 seno x, y escribir el producto como 4 veces la tangente inversa x. Veces el coseno de cantidad x. Menos 2 seno x. E iremos a dejar el derivado en este formulario aquí. Espero que te haya resultado útil.